¿Quién de nosotros es lo suficientemente, entre comillas, normal como para decir lo que es, entre comillas, normal o no? Anónimo. Con motivo del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se celebra hoy 2 de abril, queremos hablarles de este trastorno haciendo hincapié en la diferencia que tiene con la timidez, en cómo podemos educar a un niño o niña con el trastorno y cómo podemos decirles a nuestros familiares y amigos. Hola, bienvenidos a Vínculos Creativos, un podcast sobre arte, psicología y sobre todo un podcast sobre el arte de conocernos. Primero, debemos contarles qué es el trastorno del espectro autista o TEA, por sus siglas. Fue descrito a mediados del siglo pasado, entendiéndolo como una alteración profunda en los procesos de interacción social, un deseo inflexible de preservar la propia identidad, una normal vinculación con objetos y una expresión verbal caracterizada por el mutismo. Pese a que muchos de estos atributos se mantienen en las definiciones actuales del problema, otros han sido matizados a la luz de la evidencia científica. También es importante mencionar que el TEA presenta distintos niveles de severidad, pues se trata de un espectro y no de un cuadro monolítico. En esta línea pueden distinguirse el grado 1, dificultad comunicativa de entidad moderada y conductas restrictivas en un único contexto. El 2, déficit para iniciar el contacto de tipo social e inflexibilidad conductual. Y el 3, mínima interacción con los demás y extrema rigidez de la conducta con grave perturbación en el proceso de cambio del foco atencional. Por otro lado, los síntomas deben iniciarse en los primeros meses de vida, aunque a menudo se evidencian con mayor claridad cuando el niño empieza a participar en situaciones que suponen una especial demanda social y cognitiva, como las académicas. Este inicio temprano, sin que se aprecie ningún retroceso respecto a la adquisición previa de hitos madurativos, permite diferenciarlo del trastorno desintegrativo infantil, que irrumpe a los 2 años y erosiona un desarrollo normal hasta ese momento. Sus síntomas son problemas en la comunicación. Las personas con autismo pueden expresar dificultades para mantener vínculos que estén basados en la reciprocidad emocional, como la amistad. Pueden acercarse a los demás a través de estrategias de aproximación que son percibidas como extrañas o anormales, pues no se asemejan a los mecanismos habituales a través de los cuales se inician el proceso de comunicación. Esto puede contribuir a que el hecho social no se resuelva adecuadamente o de forma satisfactoria. También tienden a apreciar una descoordinación entre la conducta verbal y la no verbal. Por ejemplo, el contacto visual suele empobrecerse pese a ser un elemento importante para la transmisión de información emocional. La comprensión básica de gestos y rostros, particularmente cuando expresan un estado afectivo, también puede verse alterada de un modo sustancial. Esta dificultad priva a la persona de claves contextuales esenciales para comprender la intención ajena. Por otro lado, se aprecia también una importante tendencia a la literalidad en la comprensión del discurso hablado, por lo que los refranes o las frases hechas no llegan a ser apresadas en sentido metafórico, sino textualmente. Es por este motivo que se busca la concreción en el proceso comunicativo con una preferencia por el uso de fórmulas verbales que minimicen la abstracción del mensaje que se pretende transmitir. En los casos mucho más severos, puede apreciarse una conducta social en la que desaparece el juego simbólico, que es aquel que se aleja de la experiencia objetiva, comprometiéndose la posibilidad de participar en los espacios lúdicos con los iguales. La conducta no se ajustaría a las exigencias propias del marco en el que se encuadra la comunicación y se evidenciaría dificultad para satisfacer las expectativas que proyecta la sociedad en los distintos contextos de los que participa la persona. Segundo, los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Las personas con autismo pueden mostrar conductas repetitivas o reiterativas, así como intereses restringidos que llegan a limitar su adaptación al entorno,
Lo más común es que refieran una atención restrictiva hacia aquello que les resulte interesante, absorbiendo sus recursos y desplazando el resto de las cosas a un segundo orden de relevancia. Así, puede forjarse un estrecho vínculo con objetos sobre los que se establece una relación rígida de uso y aprovechamiento. También pueden surgir ecosistemas que implican la repetición de actos, ecopraxias o palabras, ecolalia, que se perciben en los demás. En otros casos se recurre al uso de un lenguaje idiosincrásico y desprovisto de toda norma de consenso gramatical, plagado de neologismos o de estructuras sintácticas que solo conocen plenamente quienes conviven a diario con la persona. Las estereotipias entre los que destacan el balanceo son comunes y suponen una forma de autoestimulación. También pueden sentirse atraídos o repelidos por el color, la forma o la textura de ciertos objetos, así como por sus patrones de movimiento o disposición en el espacio. En ocasiones responden ante estos estímulos mostrando un vehemente rechazo o se ven atrapados por sus propiedades hasta el punto de permanecer ensimismados largamente en su contemplación, reduciéndose el grado de reacción ante otras situaciones externas, como los intentos por reclamar nuevamente su atención. Por otro lado, la necesidad de estructura puede trasladarse a las coordenadas espaciales y temporales del entorno, buscándose una previsibilidad que trata de imponer una lógica concreta a la incierta cotidianidad. Ello implica directamente una tendencia a forzar hábitos estrictos para el desarrollo de actividades del día a día, lo que se traduce de forma paralela en un profundo malestar cuando tiene algún cambio inesperado. Por este mismo motivo, las transiciones como mudanzas o cambios de colegio se viven de un modo muy angustiante. Alteraciones cognitivas. Las personas con el trastorno pueden presentar algún grado de deterioro cognitivo, de forma especial en las funciones ejecutivas. Se trata de un dominio de orden superior relacionado con la organización y la regulación básica de la conducta y el pensamiento. Dependen en gran medida de la corteza prefrontal, la cual coordina estructuras cerebrales tales como la corteza premotora, los ganglios basales, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala o el cerebelo. Por otro lado, está la timidez, la cual es una preferencia por situaciones que no implican una interacción social, junto a la experiencia de incomodidad en contextos en los que ésta ha de llevarse a cabo. Así, en comparación con el autismo, las personas tímidas presentan alguna dificultad al tratar con los demás, pero son conscientes de que las normas que rigen este tipo de situaciones y pueden adoptarlas sin problema en los casos en los que logran pertrecharse la confianza suficiente. Tampoco presentan ningún tipo de interés restrictivo o rigidez conductual, ni una alteración específica de la cognición o de la capacidad intelectual. Por eso, se trata de situaciones que comparten una aparente alteración en el modo en el que se produce un acto comunicativo, pero que discrepan profundamente en el cómo y el por qué. La timidez no reviste grado alguno de patología y no debería jamás ser contemplada como sugerente de ella misma, sino del extenso abanico en el que puede manifestarse la personalidad de un ser humano. Continuando, se han preguntado cómo podemos educar a un niño o niña con TEA, porque aunque el trastorno tenga prevalencia en niños, también hay niñas con este. Bueno, les presentaremos 4 tips para ellos. 1. Tracen un plan educativo. La educación de un niño o niña no es algo que se pueda improvisar, menos aún cuando se trata de alguien diagnosticado con autismo, debido a que requiere atenciones especiales. Si lo educas basándote en una estrategia de ensayo y error, es probable que termines generando una mayor confusión y frustración, por lo que es fundamental que busques información sobre el trastorno y profundices en las necesidades de tu hijo o hija. En colaboración con el psicólogo o el psicopedagogo, puedes concebir un plan de educación flexible que se adapte a sus necesidades en cada momento de su ciclo vital. Segundo, juega con él o ella. El juego es una de las actividades que más estimulan
y, en especial, a un pequeño o pequeña con autismo. Se trata de una estrategia excelente para ayudarle a desarrollar sus habilidades psicomotoras y comunicativas, estimular el lenguaje y fomentar un clima de bienestar en el hogar. Además, jugar contribuirá a fortalecer vuestro vínculo emocional. Existen muchísimos juegos con los que puedes entretener a tu hijo o hija y a la vez estimular el lenguaje y la comunicación. Solo es cuestión de que busques o le preguntes al psicoterapeuta. Enséñale a desarrollar rutinas. Las rutinas son muy importantes para el niño o niña con autismo, debido a que estimulan la seguridad en sí mismos. Les hace sentirse más cómodos en su entorno, a la vez que les facilita el aprendizaje de determinados hábitos y conductas sociales. Por eso es fundamental que instauren hábitos en su vida cotidiana que le ayuden a ser cada vez más independientes. Al inicio pueden empezar por hábitos sencillos como lavarse las manos antes de comer o cepillarse los dientes antes de acostarse, y más tarde pasar a rutinas más complejas como recoger sus juguetes después de jugar o poner la mesa. Cuarto, motívenlos constantemente. Una de las cosas que más les cuesta es involucrarse en nuevas tareas o planes que salgan de su rutina habitual. Sin embargo, tener nuevas metas y hacer actividades diferentes no solo les ayudará a abrirse al mundo y mejorar la comunicación, sino que también les permite conocer más sobre el entorno que los rodea. Por eso es importante que motives continuamente al pequeño o pequeña a hacer cosas nuevas, practicar algún deporte, inscribirlos a un taller sobre un tema que les apasione o simplemente planificar algo que se salga de su cotidianidad, como ir de paseo a un parque infantil diferente. Por otro lado, también es importante saber cómo decirles a nuestros amigos y familiares que nuestro hijo o hija tiene trastorno del espectro autista. Por eso, aunque afrontes la noticia, puedes volver a esos sentimientos de angustia. Por ende, la noticia se debe dar con 1. Naturalidad. Aunque es una noticia complicada de dar porque lo es más asumirlo, lo importante es que lo hagan con toda la naturalidad del mundo. Si se ponen en un papel catastrófico o alarmista, es lo que transmitirán a los demás. Y entonces, esas serán las reacciones que tengan. Para que las personas sientan que es un cambio en vuestras vidas, pero que con ayuda profesional y paciencia se pueden conseguir buenos resultados, podrán sentir mayor calma y menos alarmismo ante este hecho. Dar información sobre lo que es muy probable que haya personas en sus familias o amigos que no entiendan muy bien qué es el TEA. Por eso es importante dar información sobre este y sobre lo que es necesario que conozcan en relación a sus hijos o hijas con el trastorno. Si les dan demasiada información pueden causar confusión o alarma innecesaria en ese momento. 3. Permitan la comunicación. Es buena idea que alienten a los miembros de la familia o amigos para que puedan hablar con ustedes acerca de sus miedos, confusiones y preocupaciones. Recuerden que los sentimientos que se experimentan al escuchar el diagnóstico pueden ser muy diversos. 4. No lo hacen por ofender. Es necesario que independientemente de las reacciones que tengan ante el diagnóstico de autismo, no se ofendan. Asegura a la familia y amigos que hay algunas características de los niños y niñas con este trastorno, como evitar el contacto visual, no querer abrazos ni besos, evitar el contacto físico, entre otras, que deberán respetar aunque no sea lo socialmente aceptado. Ellos deberán entender que no es una ofensa hacia ellos mismos. Un niño o niña con autismo puede decir sin tapujos, pues esa mujer está gorda, o quizá ante un regalo este muñeco ya lo tengo, pero ellos no quieren ser ofensivos, solo informan lo que están viendo. Por último, hay aspectos muy importantes, los cuales son que la familia y amigos necesitan seguramente algunos tips para poder tratar con él o la pequeña, para comprarle regalos y para cualquier aspecto cotidiano. Si no entienden o comprenden lo que ocurre con el diagnóstico, es recomendable contactar con algún grupo de apoyo para que puedan escuchar historias de otras familias y así entiendan mejor lo que ocurre. Aunque la paciencia será su mejor estrategia para poder empatizar con ellos. No es fácil comprender algunos aspectos,
pero lo que resulta imprescindible es la importancia de que todos acepten a tu hijo o hija tal y cual es, sin pensar tanto en el autismo. Para finalizar, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde siempre publicamos contenido interesante sobre psicología para que se conozcan y nos conozcamos. Por otro lado, recuerden también seguirnos en nuestro Patreon para que apoyen este proyecto llamado Vínculos Creativos y nos escuchamos en el próximo podcast.